Trigun. El hombre que vale 60.000 millones de $. Después de un desastre adjudicado al huracán humano, la ciudad de Dunkin queda en ruinas y una pandilla liderada por el gigante parcialmente cyborg Bad Boss sale a la casa de Bash Estampida, un tipo con una recompensa de 60.000 millones por su cabeza. Meryl y Millie, dos empleadas de la compañía de seguros Bernadelli, tienen como misión encontrar a Bash para tratar de evitar que arruine los bolsillos de la empresa. Bad Boss confunde a un cazador llamado Luz Rudd con Bash y se desata un tiroteo. Las balas vuelan por todos lados y Bash logra escapar, dejando el lugar en ruinas, pero con todos a salvo. Lo destacado de esta presentación del personaje principal es que nos deja bien claro que Bash sigue la regla de Batman de nunca matar a nadie. Dispárame si así te sientes mejor. Pero no soporto la sangre. Solo de verla me siento mareado. La verdad del error. Meryl y Millie llegan a un pueblo sediento donde descubren a Bash trabajando para Cliff, un adinerado vendedor de agua. Resulta que Cliff ha contratado a Bash para proteger a Marian, una joven que se aloja en su mansión, pero hay un pequeño detalle. Marian es en realidad una alguacil investigando el monopolio de Cliff sobre el agua. Bash se pone del lado de Marian, frustran los planes de Cliff y la mansión es destruida, liberando el agua almacenada e inundando el pueblo. Viéndolo visto, Meryl y Millie dudan que este extraño hombre sea el infame Bash Estampida. ¡El hombre que salva al inocente! ¡El más temido del oeste que vale 60.000 millones de $! ¡Sí, soy ese hombre! El pacifista. En la ciudad de Warrens, Bash se encuentra con Frank, un borracho que solía ser un talentoso armero. Una vez salvó al pueblo de un grupo de bandidos, pero cayó en el alcoholismo después de que una de sus armas se usara para matar a su familia en un robo bancario. Sin sheriff, Warrens está indefensa contra una pandilla que planea robar un carro blindado hasta que Bash inspira a Frank y a los residentes a enfrentarse a ellos. El robo es frustrado, sin ningún herido, y Frank deja de beber y repara la pistola de Bash en agradecimiento. ¡Ay, por qué me dejan así! ¿Hacemos las paces con un beso, hermano? Amor y paz. En la ciudad de Orleans, Meryl, Millie y una joven heredera llamada Stephanie son tomadas como rehenes en un salón por una pandilla. Están decididos a ajustar cuentas con el padre de Stephanie, apodado Grim Reaper, por eventos pasados. Bash entra en escena y también es capturado. Stan, el sheriff local, contrata a mercenarios para asaltar el salón. Stan traiciona a todos, pero Bash y Meryl lo detienen, desarmándolo y despojándolo de su cargo. Apostaremos fuerte. Apostaremos tu vida. Puños fuertes. En la ciudad de Inepril, Bash descubre que todos están tras él por la jugosa recompensa de 60.000 millones que necesitan para reparar una planta malograda. El líder del pueblo contrata a los forajidos Professor y Gosford, Nebraska, para atrapar a Bash. Bash se enfrenta a ellos para proteger a los civiles y finalmente detiene el gigantesco puño mecánico de Gosford. Mientras los Nebraskas son detenidos, Meryl admite que el extraño hombre que han estado persiguiendo podría ser realmente Bash Estampida. Realmente odio hacer esto, hijo, pero tú eres el señor Bash Estampida, ¿no es cierto? Lo lamento. Por favor, muere sin hacer escándalo, ¿quieres? Joya perdida. Bash permite que los ciudadanos de Inepril cobren una recompensa de 700.000 por capturar a los Nebraskas, suficiente para reparar la planta de la ciudad. Llega un equipo de ingenieros liderados por Elizabeth, una mujer que captura la atención de Bash. Ella lo contrata para protegerla, pero lo engaña y lo encierra en una habitación llena de equipos sobrecargados, donde es atacado por una asesina enmascarada. Ella lo acusa de destruir la tercera ciudad de Julie, culpándolo por su infancia huérfana. Bash, usando sus habilidades, controla la planta y le dice a la asesina que no recuerda el incidente. Ella se derrumba al recordar cómo él la consoló cuando era niña. ¿Puedo preguntar quién es ella? Una muñeca. No es a lo que me refería. Bandido Neón.
Vash parte en el barco de vapor de arena y Meryl y Millie consiguen trabajos a bordo para mantener un ojo en él y ahorrar algo de dinero. Durante el viaje entabla amistad con un polizón llamado Kaite, quien secretamente está ayudando a la pandilla Bad Lad a planear el secuestro del barco. Cuando el líder de la pandilla, Neon, decide estrellar el barco para saquear la caja fuerte, Kaite se rebela afirmando que la embarcación pertenecía a su padre. Vash interviene para salvar a Kaite de Neon, enfrentándose a la pandilla. Por favor, no me entregue. Por favor, señor. Dios, no sirvió, no se creyó esta historia tan tonta, es la peor que he inventado. Está bien, te entiendo. Debió ser muy difícil. Tranquilo, yo te protejo. Entre la tierra de nadie y el cielo. Kaite revela que su padre fue el diseñador del barco de vapor y, mientras ayuda a Vash a evadir a los pandilleros, observa cómo Vash está dispuesto a sacrificarse para evitar que alguien resulte herido. La pandilla finalmente captura a Vash y Kaite, pero cuando Neon se prepara para acabar con Vash, Meryl y Millie, disfrazadas de miembros de la pandilla, lo amenazan con un arma. Vash desafía a Neon a un duelo, lo vence y logra que Neon acceda a detener el barco, pero el sistema de frenado falla. Kaite activa un interruptor de emergencia en la sala de máquinas, sufriendo graves quemaduras en el proceso, pero logra detener el barco justo a tiempo. Observando el amanecer, Kaite comienza a cantar una canción que desencadena un flashback en Vash, recordándole a una mujer de su pasado. ¿Qué diablos puede hacer una persona como yo para vivir y en dónde puede ayudar a la gente? ¿Por qué te pones sentimental conmigo, muchachito? ¿Te sientes mejor ahora? Máquina asesina. Mientras viaja en autobús hacia la ciudad de May, Vash se encuentra con el sacerdote viajero Nicholas D. Wolfwood, quien busca fondos para un orfanato. El autobús es atacado por un escuadrón de robots armados, remanentes de una tecnología perdida. Vash y Wolfwood se unen para rescatar a una niña amenazada por los robots y se enfrentan a una nueva amenaza cuando caen en una nave alienígena enterrada en la arena. Trabajando juntos, derrotan a las defensas de la nave y desactivan la computadora principal, asegurando la seguridad de los pasajeros. Al día siguiente, el autobús llega sano y salvo a la ciudad de May. Muy bien. ¿Quién quiere que lo haya hecho? Que salga con las manos en alto. ¿Por qué estás apuntando hacia mí? Bueno, fuiste tú, ¿no es así? Torneo de tiro al blanco. En la ciudad de May, Vash se encuentra con Wolfwood, quien está ayudando en un restaurante propiedad de una mujer cuyo esposo ha desaparecido, dejándola con una gran deuda. Wolfwood persuade a Vash para que participe en un torneo de puntería rápida con un premio de 50.000 para ayudarla, y Vash sorprende a Wolfwood al inscribirlo también. Juntos idean un plan para simular su muerte en la ronda final, incapacitando pero no matando a los pistoleros contratados para capturar a Vash por la recompensa sobre su cabeza. Al final, Wolfwood obliga al organizador del torneo a entregarles el dinero del premio. La dueña del restaurante se alegra de ver sus deudas saldadas y queda sorprendida cuando su esposo regresa a casa. ¡Más niños! ¡Nunca más! Escape del dolor. Mientras viajan en una caravana de vehículos por el desierto, Millie y Wolfwood se cruzan con Julius y Moore, una pareja en fuga. Julius descubre que la compañía de la caravana está involucrada en el tráfico de personas, liderada por su propio padre biológico, el alcalde de Fondrique. Vash acepta un contrato de 20 millones para eliminar a Julius y mantener la empresa en funcionamiento. Vash dispara a Julius y Moore desde la distancia, aparentando su muerte, pero en realidad utiliza balas de goma para permitirles escapar juntos. ¿Cómo pudiste matarlos? ¡Vamos! Fue una actuación muy realista. Qué valiente eres cuando disparas balas de hule.
Oye, no dispares tan cerca, eso duele. Diablo. Vash, Meryl y Millie se encuentran con el poderoso telepático Legato, líder de los armas Gung-Ho, quien le advierte a Vash que este día morirá. Vash es arrestado por el asesinato de un zapatero y encarcelado esperando su juicio. Moneb, un asesino implacable que ha entrenado 20 años para esto, irrumpe en la cárcel para acabar con Vash. Vash logra escapar con ayuda de Millie y derrota a Moneb. Con la pistola apuntada a Moneb, Vash se enfrenta a una crisis de conciencia. Está muerta. La gente está muerta. ¡Mataste a la gente! ¡Los mataste a todos! Así que también vas a morir. ¡No me mates! ¡Por favor! ¡No quiero morir! ¡Por favor! ¡No me mates! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! Vash Estampida. Vash decide perdonar a Moneb, quien confiesa no saber quién lo envió a matarlo. Meryl redacta un informe para Bernadelli, reviviendo a través de flashback las experiencias que ella y Millie han compartido con Vash en este tiempo. Observan las múltiples cicatrices que Vash ha acumulado debido a su decisión de no matar, y él explica que está en una misión para dejar su pasado atrás. Vash parte de la ciudad, liberado de los cargos por el asesinato del zapatero, y Meryl y Millie deciden seguir acompañándolo en su viaje. Vash, ¿estás bien? Pequeña Arcadia. En el pueblo de Promontory, Vash, Meryl y Millie se encuentran atrapados en una disputa por un valioso terreno. Los ancianos propietarios luchan contra el magnate Morgan, quien quiere desalojarlos. Morgan ha contratado a una pandilla de matones, la familia Nebraska, e incluso al hijo de la pareja de ancianos, Badwick, para obligarlos a vender sus tierras. Con la ayuda de Vash, Meryl y Millie frustran los planes de los matones. Badwick finalmente comprende la determinación de sus padres por mantener su medio de vida y al final descubre que sus padres planean darle el terreno a él. Oye, espera un momento. ¿Tienes idea de quiénes somos? Patricia, Tonkichi, Jinpei, Kanta. Y todos juntos somos el equipo super invencible de Marilyn, Nebraska y amigos. Espero que valga la pena el dinero que les pagamos. Los ojos del demonio. En el pueblo de Sheniora Rock, Legato es insultado por los ladrones Roderick y los obliga a matarse entre sí como desahogo. Vash llega y descubre los cadáveres de la pandilla. Persigue a Legato, pero se encuentra con Dominic la Cíclope, un miembro de los armas Gung-Ho. Vash descubre cómo neutralizar los poderes de Dominic y parece tomar la delantera, pero son interrumpidos por Meryl y Millie, permitiendo que Dominic escape. Vash advierte a las chicas que no los sigan más y promete cazar a Legato sin importar las consecuencias. Lo siento, pero hasta aquí podemos viajar juntos. A partir de ahora será muy peligroso. Temo que tenemos que ir. No hay opción, tenemos que hacer nuestro trabajo. Es tu trabajo o la vida. Ha sido muy divertido, pero bueno, creo que se terminó. Quinta Luna. 2 semanas después del incidente en Sheniora Rock, Meryl y Millie deciden seguir a Vash. A las afueras de la ciudad de Augusta, un hombre hipnotizado advierte a Vash sobre el esperado enfrentamiento con Legato antes de quitarse la vida. Al llegar a Augusta, Vash, usando su reputación, provoca el pánico y evacúa la ciudad para enfrentarse a Legato en solitario. Legato envía a 2 armas Gung-Ho tras Vash. Primero, A.G. Mine, el lanzador de púas que es fácilmente derrotado, y luego el samurái Raidei, la espada. El brazo derecho de Vash se transforma en un cañón orgánico, destruyendo Augusta y tallando un cráter en una de las lunas del planeta. Wolfwood, que ha seguido a Vash, encuentra al herido Raidei y lo elimina. ¡Corre! ¿Qué sucede? No lo entiendo. ¿Qué diablos es esa cosa? ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¿Qué es eso? Rem, la protectora.
Este episodio nos transporta a la infancia de Vash y su hermano Knives, quienes son llevados a bordo de una nave espacial como parte del proyecto Seeds, un esfuerzo por colonizar otros planetas debido a la escasez de recursos en la Tierra. Vash se encariña con Rem, una miembro optimista de la tripulación, mientras que Knives se disgusta cada vez más con la humanidad, especialmente después de ser maltratado por un miembro de la tripulación. Knives manipula a varios miembros de la tripulación para que se maten entre sí y luego altera el curso de las naves para estrellarlas en un planeta. Rem sacrifica su vida para salvar a los colonos, reprogramando las naves, y le pide a Vash que cuide de Knives. Más de un siglo después, un Vash adulto viaja a la ciudad de Shuli, prometiendo a Rem que cumplirá con su palabra y cuidará de Knives. Así fue sencillo detenerla. Tú querías salvar a la mariposa, ¿verdad? No quería matar a la araña, quería salvarlas a las dos. ¿De qué estás hablando? Si la araña no atrapaba a la mariposa, se habría muerto de hambre. O mientras lo pensábamos, se habría comido a la mariposa. ¿Qué te pasa, Knives? ¿Acaso no lo entiendes? Yo estaba tratando de salvarlas a las dos, tonto. Adiós. Durante una pesadilla, Vash revive el momento en que Knives provocó que manifestara su brazo angelical destruyendo la ciudad de Shuli. En la ciudad de Casted, Wolfwood se encuentra con que los habitantes creen que Vash está detrás de una banda de bandidos que ha invadido la ciudad. Un hombre llamado Erix, al intentar proteger a una joven llamada Lina, resulta herido y es llevado al hospital. Wolfwood reconoce a Erix como Vash, quien ha cambiado su nombre después de la destrucción de Augusta. ¿Vas a estar dormido? Wolfwood revela a Vash que Knives está implicado en la desaparición de toda la población del pueblo de Carcasses. Cuando Lina es secuestrada por la banda, Vash, a regañadientes, retoma su arma y su antigua identidad para rescatarla junto a Wolfwood. Después de salvar a Lina, Vash parte de Casted, decidido a investigar la posible implicación de Knives en la situación en Carcasses. No creo que sea justo para ellos. Oye, no quiero que mates a nadie. Entonces no me pidas que respire. Alto al fuego. Vash y Wolfwood llegan a la ciudad de New Oregon, escenario de una larga disputa entre las familias Polo y Freeze. Una facción de los Freeze secuestra el barco de vapor de arena que transporta a Meryl y Millie, estrellándolo contra la ciudad. Vash se abre camino hacia el barco y transmite un mensaje para liberar a los rehenes, mientras una confrontación se desarrolla entre las familias Polo y Freeze. Vash logra persuadir a Polo para que perdone la vida de Benson Freeze, poniendo fin al conflicto sin pérdidas de vidas. Pero el líder Freeze resulta ser un maniquí controlado por Leonov, el maestro de marionetas, uno de los armas Gung-Ho, quien informa a Legato sobre los movimientos de Vash. Perdón, lo siento, discúlpeme, señora, con permiso. Esto no está bien, esto... Nave en el aire. El tifón Jacqueline azota New Oregon, obligando a todos a resguardarse en el interior. Vash, en medio de la tormenta, rememora los momentos posteriores al accidente de la flota del proyecto Seed en el planeta y su creciente ira hacia Knives, quien saboteó la misión con la intención de eliminar a los colonos. Vash se aventura en los vientos del tifón hacia una antigua nave Seed que ha permanecido en órbita desde el desastre, acompañado por Wolfwood. Los habitantes de la nave observan a los recién llegados con desconfianza, salvo el doctor y la joven Jessica, quien ha estado enamorada de Vash desde la infancia. Legato ordena a Leonov enviar sus marionetas para sembrar el caos y tomar a Jessica como rehén. Vash y Wolfwood liberan a Jessica y luchan contra las marionetas, pero Leonov anuncia la llegada de 3 demonios destinados a destruirlos. Siento que me da un ataque cardíaco cada vez que hago esto. Hace ¡batabum! ¡Batabum! Fuera de tiempo. 2 armas Gung-Ho más, Grey de Nine Lives, un androide blindado, y Hopperet de Gauntlet, un jorobado armado hasta los dientes con una ametralladora y un escudo, irrumpen en la nave Seeds y comienzan a matar a los residentes. Vash y Wolfwood se enfrentan a las hordas de marionetas de Leonov para proteger las plantas de la nave. Sus esfuerzos resultan en vano cuando una planta es destruida, provocando que la nave averiada se precipite hacia el planeta. Wolfwood hace un descubrimiento impactante. La verdadera Jessica está atada en un armario, revelando que la
la Jessica a la que salvaron Vash y él es en realidad una marioneta. La marioneta dispara fatalmente a Brad, un amigo de Vash. Wolfwood localiza y enfrenta a Leonov en el desierto, poniendo fin al asunto. Ese salón de energía está 6 pisos por debajo de nosotros. No lograremos detenerlo. ¿Qué piensas hacer, Vash? Estoy construyendo un atajo. ¿Sabes? Ahora que me detengo a pensarlo, este asunto me da... Alternativa. Después de la matanza perpetrada en la nave Sid, Vash se da cuenta que debe confrontar a Knives, así que emprende el viaje acompañado por Wolfwood, Meryl y Millie. Llegan a la ciudad de Keybas, erigida sobre los restos de una nave Sid, donde los guardias les niegan la entrada como forasteros. Al amanecer, después de una visita nocturna de los armas Gung-Ho, la población de Keybas los ataca, culpándolos por abrir las puertas principales y la muerte de un guardia. Una horda de gigantescas lombrices de arena asalta la ciudad y Vash y Wolfwood sospechan que están siendo manipulados. Descubren que un niño huérfano llamado Bit es el responsable, quien resulta ser Sassy the Beast, uno de los armas Gung-Ho. Tras descubrir su dispositivo de control, Bit sostiene al grupo en su punto de mira hasta que Wolfwood, en un acto de desesperación, lo liquida. Wolfwood defiende que fue un acto necesario para asegurar su supervivencia. No tenía que terminar así. Si no le hubiera disparado, serías tú quien estuviera tirado allí. Te equivocas. Él no iba a dispararme. Te salvo el pellejo una vez más y me atacas con tu basura pacifista. No tenías que matarlo. El paraíso. En el pueblo de Tonim, Wolfwood recibe la visita de Chapel, su mentor de los armas Gung-Ho, quien le comunica que la orden de Knives de mantener con vida a Vash ha sido anulada y que ahora le corresponde a Wolfwood matar a Vash en su lugar. Esta acción le aseguraría a Wolfwood la posición de Chapel en los armas Gung-Ho y le permitiría proteger a los niños en su orfanato en el pueblo de December. A pesar del conflicto interno, Wolfwood y Vash reavivan su antiguo debate sobre el uso de la violencia letal. El enfrentamiento se ve interrumpido por Kane de Longshot, otro miembro de los armas Gung-Ho, quien comienza a dispararles desde el desierto con un rifle de francotirador. Wolfwood envía a Vash en persecución de Kane, mientras él mismo se prepara para enfrentarse a Chapel. Wolfwood logra vencer a Chapel, pero su cuerpo es poseído por Legato, forzándolo a dispararle a Wolfwood. Herido de muerte, Wolfwood revela a Vash la ubicación de Knives en Dimitri antes de dirigirse hacia una iglesia cercana. Wolfwood se disculpa por sus pecados antes de exhalar su último aliento, dejando a Meryl y especialmente a Millie desconsoladas por su pérdida. No quería que los demás niños crecieran como yo, así que puse mi propio orfelinato. Era un trabajo gratificante, estaba haciendo algo por el bien de los demás. Era mi lugar de paz y de felicidad. Sin embargo, a veces sigo pensando en mi interior que no hay peor lugar que este planeta. Pecado. Chapel intenta vengarse de Legato por manipularlo para matar a Wolfwood, pero Legato lo inmoviliza y lo abandona para enfrentarse a su destino a manos de Knives. Vash parte de Tonim en busca de Knives, revelando a Meryl que este es su hermano y advirtiéndole a ella y a Millie que no lo sigan por su propia seguridad. Vash se encuentra con Legato en el pueblo de LR, pero primero debe lidiar con el último arma Gung-Ho restante, Mid Valley de Hornfreak, cuyo saxofón puede desencadenar ondas de choque devastadoras. Vash logra dejar inservible el cuerno de Mid Valley, quien decide poner fin a su propia vida. Finalmente, cara a cara con Legato, Vash se enfrenta a un dilema cuando Legato lo obliga a desatar el poder destructivo de su brazo angelical. Vash se niega a ceder a la violencia, pero su decisión se ve comprometida cuando Meryl y Millie, ignorando las advertencias de Vash, son capturadas por la multitud controlada por Legato. En un acto desesperado para salvar a sus amigas, Vash se ve obligado a tomar una decisión angustiosa, enfrentarse a Legato y sacrificar su propia moralidad para protegerlas. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona. Si mantienes la visión clara, siempre encontrarás el futuro. Sobrevivir.
Después de las intensas batallas con Mid Valley y Legato, Meryl y Millie llevan a Vash a un tranquilo pueblo alejado de LR para que pueda recuperarse de sus heridas. La tranquilidad del pueblo se ve amenazada cuando un camionero visitante reconoce a Vash, desatando el miedo y la paranoia entre los residentes, quienes ven en él una amenaza. La tensión alcanza su punto máximo cuando los habitantes del pueblo exigen que Vash se vaya temiendo por sus vidas. Meryl interviene para persuadir a los lugareños de que perdonen a Vash, con palabras que evocan el espíritu de Rem, y logra calmar los ánimos y restaurar la paz en el pueblo. Con un nuevo sentido de tranquilidad y propósito, Vash se prepara para emprender su siguiente paso, encontrar a Knives y enfrentarse a su destino. Millie le entrega a Vash el arsenal móvil en forma de cruz que solía llevar Wolfwood. ¡Espera! ¡Aléjate! ¿No me oíste? ¡Dije que te alejes! Por favor, es momento de dejar de pelear. ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Apártate! De nosotros depende que termine el odio. Bajo el cielo tan azul. Vash encuentra a Knives en el oasis del desierto de Dimitri. Vemos que Knives creó 2 revólveres que podrían usarse para activar los brazos angelicales de los hermanos. Tras conocer los planes de Knives, Vash le disparó y huyó con ambas armas. Acogido por los residentes de la nave del proyecto Sid, que había permanecido en el aire, Vash localizó a un descendiente de Rem en Julie y viajó allí para conocerlo, solo para encontrarlo muerto a manos de Knives. Luego, Knives le dispara al brazo izquierdo de Vash y provoca que Vash inicie su explosión de brazo angelical. Vash apunta su brazo hacia Knives y lo hiere gravemente en la explosión resultante, que también destruye el pueblo de Julie. Tiempo después, Knives reclutó a Legato y a los armas Gung-Ho para causarle a Vash tanto dolor y sufrimiento como fuera posible. En el oasis, Vash y Knives se enfrentan en su batalla final tanto con armas de fuego como con sus brazos angelicales. Knives obtiene la ventaja y se prepara para matar a Vash, pero Vash le dispara y lo hiere usando la cruz de Wolfwood sin matarlo. Vash abandona su abrigo rojo y su pistola junto con su identidad como Estampida, resolviendo honrar la memoria de Rem. Vash venda a Knives y lo lleva de vuelta a Meryl y Millie, quienes están felices de verlo con vida. Esa es la naturaleza de las bestias conocidas como humanos. Son egoístas, arrogantes, insolentes, organismos imperfectos. Me dan ganas de vomitar. ¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? Tú y yo nacimos con libre albedrío. Ya no somos cosas para ser usadas por humanos.